Estamos a enero 22 del 2021 y estamos contentas en esta mañana de poder estar reunidas y también de poder tener a nuestro pastor Abraham Alanís, quien es el que nos trae la palabra. Pastor Abraham, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, le entregamos el tiempo. Amén. Gracias, hermana Liliana. Siempre es una bendición poder compartir con ustedes la palabra. Qué bueno podemos tener un buen número de hermanas que todavía se han mantenido fieles, que no han desistido y que siguen creyendo en el poder de la oración, siguen creyendo que Dios escucha la oración de sus hijos. Así es que no voy a tomar mucho tiempo, quiero aprovechar cada minuto que tengo para compartir este pensamiento de la palabra del Señor. Todos sabemos que en este año estamos meditando en el tema de la presencia del Señor, un tema muy profundo, un tema muy amplio. Creo que cada semana aprendemos algo nuevo de lo que es la presencia del Señor. Y hoy quiero llevarles al Salmo 51, versículo 10. Ahí vamos a estar meditando en lo que escribe David en este momento tan crítico de su vida, cuando después de haber pecado contra Dios tiene que restaurarse. Ahí en el versículo 10 él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Quiero leer este mismo pasaje, pero de la Nueva Traducción Viviente, donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Vemos claramente que en este pasaje hay una angustia por la falta, perdón, una angustia por la falta de presencia del Señor. Todos los que hemos estudiado la vida de David sabemos que fue un hombre que aprendió a estar cerca del Señor, un hombre que amaba el estar en la presencia del Señor, adorando, componiendo salmos, meditando en su grandeza. Y cuando él se siente ausente de esta presencia, David comienza a sentir una angustia muy profunda y comienza a pedirle al Señor que lo restaure a esa presencia. Y la amenaza mayor para dejar de sentir la presencia del Señor, todos sabemos que es el pecado. Y sobre eso vamos a hablar en esta mañana, sobre el pecado que hace que ese Dios que está presente, el Dios omnipresente, no lo podamos sentir. Sabemos que nada puede alterar la omnipresencia de Dios, pero el pecado sí nos puede desconectar de su presencia. Sabemos que el Todopoderoso no pierde la capacidad de estar en todo lugar, en todo momento, pero sí nosotros podemos perder la capacidad de sentirlo, de disfrutarlo, cuando hemos dejado que el pecado tome control de nuestras vidas. David aparece aquí como un hombre adolorido, un hombre muy arrepentido, un hombre con falta de paz, un hombre al cual el gozo se le ha ido y se siente hasta enfermo físicamente, porque eso es lo que produce la falta de presencia del Señor en nuestras vidas. Nada tiene sentido cuando el Señor ya no es el centro de lo que hacemos, de lo que vivimos. Necesitamos nosotros volver a su presencia, volver al calor de esa presencia para poder entonces disfrutar la vida que antes disfrutábamos. Aquí David se siente desorientado, se siente que le falta el Espíritu del Señor. Todos sabemos que en ese tiempo el Espíritu no venía sobre todas las personas, sino venía esporádicamente sobre unos cuantos para llevar a cabo una obra específica. Y David era uno de estos cuantos afortunados sobre el cual el Espíritu Santo había venido para que él pudiera funcionar en su ministerio como rey, como profeta y aún como sacerdote, porque en algunas ocasiones él se atrevió a desarrollar actividades que solo le pertenían a los sacerdotes. Y David, con la unción que Dios le había dado, logró fungir en estos tres ministerios. Él se da cuenta que su corazón se ha manchado, él se siente sucio y comienza a decirle al Señor que se siente desgastado de tanto sufrir. Y en ese desgaste, él pega un grito desesperado y le dice: Señor, no me eches de tu presencia y no quites de mí
tu Santo Espíritu. Solo el que ha tenido comunión con el Señor sabe lo que es estar lejos de su presencia, hermanos. Este no es el grito de un pecador, de un impío. Sabemos que los pecadores y los impíos están allá en el mundo y aunque viven en desgracia, aunque viven lejos del Señor, ellos todavía no han tenido la experiencia de conocer lo que es un toque de la presencia del Señor. Por lo que, aunque están lejos de la presencia del Señor, ellos no la extrañan, que no han tenido la experiencia de estar con Dios. Pero este es el grito de un hombre que ha estado con Dios, que se ha sentido abrazado por Dios, que ha sentido el calor sobrenatural de su presencia, pero que ahora se siente muy lejos. Es el grito del alma donde él dice, no me eches de tu presencia. Es el grito de alguien que ha disfrutado todo, pero que ahora no tiene ni siquiera ganas para poder seguir viviendo. Es el grito de alguien que está sintiendo en carne propia lo trágico que es caer en pecado. Es el grito de alguien que anhela volver a la comunión de la presencia del Señor. Es el grito de alguien que quiere aprender cómo evitar caer en la tentación y no volver a ofender al Señor de la misma manera como lo ha hecho en esta situación. Quiero rápidamente responder esta pregunta en los próximos 20 minutos, si el Señor nos permite. ¿Cómo poder los creyentes resistir a Satanás cuando sabemos que él usa de sus artimañas para que caigamos en el pecado? Vamos a ver algunos consejos para no caer en esa trampa y no pasar por la experiencia que pasó David cuando se sintió lejos de la presencia del Señor. En primer lugar, primer consejo, todos los creyentes debemos aprender a mantenernos alejados del pecado como podamos. Una persona que camina a la orilla del precipicio puede caer en cualquier momento. Sabemos y hemos escuchado de muchos casos de jóvenes atrevidos que por tomarse una foto, una selfie cerca de un precipicio han caído, han muerto, han perdido la vida solamente por tener la experiencia de tomar una foto arriesgada, subirla a las redes o hacer un video atrevido y que la gente les dé muchos likes. Eso les ha costado la vida. Y así hay creyentes que piensan que por estar en la orilla, por no caer todavía en el precipicio, piensan que están seguros. Pero los creyentes deben aprender a mantenerse lo más lejos que puedan del pecado, porque el pecado es traicionero, el pecado es contagioso, el pecado puede hacer que en cualquier momento caigamos en sus trampas y una vez que caemos, vamos a comenzar a sentir las consecuencias de ese pecado. En Romanos capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo nos da este consejo. Voy a leerlo, dice Romanos capítulo 12, versículo 9, perdón. Dice, el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. O sea, el pecado no solamente se tiene que ver como algo sucio, como algo detestable. El pecado tiene que ser algo que produzca en nosotros un rechazo, un odio profundo hacia el pecado, para nunca abrazarlo, nunca vivir cerca de él, sino más bien acercarnos más a la presencia del Señor. El que pone los pies dentro del mundo de pecado será cuestión de tiempo para que caiga preso de ese pecado. Quiero que miremos un poco cómo fue la tentación de David y cómo algo insignificante, algo sencillo, algo aparentemente inocente fue la causa de un pecado mayor hasta que él cayó en las trampas totalmente de sus deseos, de sus bajos instintos, al grado de cometer adulterio y cometer un crimen del cual ni siquiera es digno de hablar. David comenzó a mirar y luego comenzó a codiciar esta hermosa mujer que estaba viendo a través de su ventana o a través mientras estaba en esa terraza. Él dijo, no, nada me va a pasar si solamente echo una mirada a aquella hermosura que estoy viendo. Pero después de esa mirada, él dijo, yo creo que sería bueno tener una plática con ella y en esa plática voy a tomarme el atrevimiento de decirle que es una mujer hermosa, que la gracia del Señor se derramó sobre ella y simplemente le voy a decir algo inofensivo, simplemente algo que nace de mi corazón. Posiblemente eso fue lo que hizo David. La mandó traer a su casa, comenzaron una conversación aparentemente normal, pero probablemente después de la conversación David dijo, una caricia inocente, en nada me va a afectar. Y todos sabemos que el resultado de eso fue un adulterio. David después hizo una simple sugerencia al general del ejército
para que enviara al esposo de esta mujer al frente de la batalla, que lo dejaran sin protección para que muriera a manos de sus enemigos. Y él pensó que era solamente una manera inocente de deshacerse de su problema, pero no sabía que Dios estaba mirando todo, que Dios estaba tomando en cuenta y que pronto su pecado, que aunque había quedado oculto por un tiempo, ese pecado iba a salir a la luz. Dios lo iba a confrontar fuertemente, lo iba a llamar a cuentas y le iba a hacer sentir lo que son las consecuencias de nuestro pecado. Así es que en el primer consejo que les doy, mantengamos nuestro corazón lejos del pecado, lo más lejos que podamos, y de esa manera estaremos libres. Es mejor equivocarnos por ser demasiados extremistas que por ser liberales. Es mejor que de alguna manera nos equivoquemos por cuidarnos y protegernos más que caer solamente por descuido. Eso está pasando hoy en muchas personas. Muchos hombres, muchas mujeres han caído en graves situaciones solamente porque se han mantenido en la frontera del pecado y la santidad y no han sabido sumergirse profundamente en la santidad. Se han quedado en esa línea y de pronto están entre un lugar y otro hasta que el pecado se hace más atractivo y terminan siendo llevados a ese mundo de maldad. Debemos de tener mucho cuidado. Un mensaje, un mensaje de texto, un email que tal vez no sea tan ofensivo, son las cosas que el enemigo comienza a generar en nosotros para arrastrarnos poco a poco hacia el pecado. Quiero decirles que nadie se levante en la mañana diciendo hoy voy a ser infiel a mi pareja. Eso nunca pasa. Es un proceso de cosas pequeñas que se van multiplicando y se van convirtiendo en cosas mayores. Y la mayoría de casos donde he escuchado que una persona o una pareja en el matrimonio le es fiel al otro, siempre ha comenzado con cosas aparentemente inocentes. Le voy a pedir un friend request, decimos, en Facebook. Voy a enviarle un mensaje para decirle que se ve muy bien con ese vestido. Le voy a decir que me gusta su sonrisa, que me gustan sus ojos, y esto va creciendo hasta que llega el momento del adulterio, hasta que llega el momento de la aflicción en la familia y en ese matrimonio. Así es que mantengámonos alejados lo más que podamos del pecado. Segundo consejo, debemos siempre recordar que el placer del pecado, así como produce placer de manera inmediata, instantáneamente ese placer será convertido en amargura. El pecado nunca puede brindar un placer más allá de un rato o de un tiempo pequeño. Ese pecado va a producir un dolor profundo, una amargura terrible que será mucho más larga. El tiempo será mucho más extenso en la amargura que el tiempo de placer. Ese par de horas que David disfrutó con aquella mujer hermosa se le estaban convirtiendo en días, en noches sin dormir, en una angustia profunda, en semanas de preocupación, semanas donde él sentía enloquecer, no hallaba cómo arreglar ese problema, porque ahora lo que había cometido en silencio tenía que salir a la luz. El pecado es como la comida deliciosa que está contaminada de veneno. Tiene buen sabor, pero si no se desecha, si no se tira a la basura, esa comida puede ser mortal. El pecado que se come aquí en la tierra, dijo un teólogo hace años atrás, se tendrá que digerir en el infierno. Lo que hoy gozamos y aparentemente puede producir un placer momentáneo, va a tener consecuencias que afecten en la eternidad. Todos recordaremos otro caso donde el hijo de David, un hijo llamado Amón, se obsesionó con su hermana y aparentemente la amaba tanto que él dijo, yo la quiero para mí, voy a ver cómo hago, pero esa mujer tiene que ser mía. Era su hermana y él estaba obsesionado con este terrible pensamiento. Y la Biblia dice que después de armar la trampa y hacerla caer en ella, él termina violándola, y justamente después de cometer ese pecado, el aparente amor que sentía por ella se convirtió en amargura y terminó odiándola más de lo que creyó amarla. Así es el pecado. El pecado nos presenta algo bonito de manera instantánea, pero al final traerá graves consecuencias. Todos estamos familiarizados con lo que es un empacho estomacal. El pecado puede ser así. Puede ser como una buena comida que se disfruta esa noche, pero que después, al siguiente día o los días siguientes, van a producir un malestar insoportable,
Así es que no nos dejemos engañar por lo que el pecado ofrece de manera inmediata, porque la alegría de pecar pronto se convertirá en la amargura, en el dolor y en todas las otras consecuencias que vienen producto del pecado. Tercer consejo, los creyentes deben recordar que el pecado les hará perder aquello que realmente es bueno. Los que ceden ante el pecado pierden el favor de Dios. Ese gozo espiritual comienza a desvanecerse, pierden la paz de su corazón. El Espíritu Santo comienza a ser contristado y una vez que el Espíritu Santo es contristado, esa fuerza, esa influencia vivificadora que nos ayuda día a día para vencer al pecado, se comienza a debilitar. Ya las luchas espirituales no las podemos vencer o ganar cuando el Espíritu Santo está contristado. Sabemos que diario tenemos una lucha entre el espíritu y la carne y solamente vencerá el que está más fuerte. Si el Espíritu Santo es el que está en control de nuestra alma, de nuestras emociones, vencerá todo deseo, toda inclinación al pecado. Pero si la carne es la que se ha robustecido, es la que se ha fortalecido, entonces el Espíritu Santo quedará relegado a un segundo, a un tercer plano y no podrá hacer esa obra vivificadora dentro de nosotros. El pecado va a producir mucha sed y será una sed mayor. Será peor la experiencia que si hubiéramos comido sal en el desierto sin llevar agua con nosotros. Esa será la sensación de desesperación que provocará el pecado si no aprendemos a alejarnos de él. Y solamente el arrepentimiento nos podrá volver o regresar a ese tiempo de refrigerio en el Señor. En cuarto lugar y último, aunque es el último punto, no es el más corto, creo que todavía tenemos tiempo, los pecados deben fijarse, o más bien los creyentes deben fijarse bien en la forma como el pecado los engaña. El pecado es el engaño más grande y la causa mayor de todo engaño que hay en el mundo. Por eso es que cuando una persona ha caído en algún pecado, esa persona se obsesiona tanto por su pecado, se justifica tanto, de manera que niega admitir que ha cometido alguna falta o algo detestable delante del Señor y hasta llegan a creer que están bien. Cuando un hombre ha caído en pecado, cuando ha comenzado a mirar más allá de lo que tiene en casa, cuando se ha enamorado de alguien en el trabajo, va a comenzar a buscar un sinfín de excusas, va a comenzar a pintar a su esposa como lo peor. Ella es la culpable, no me atiende, siempre está involucrada en otras cosas, yo necesito atención y por esa razón yo tengo que buscar afuera lo que no tengo en casa. Esa es la mentira del pecado. Y muchos hombres, aunque no lo dicen abiertamente, cuando son confrontados, cuando alguien por ahí los descubre, obviamente hago referencia a hombres, pero puede ser hombre o mujer porque puede pasar en ambos casos. Cuando son confrontados en su pecado, lo que más cuesta es que el que ha cometido la falta reconozca que ha caído en pecado. Casi siempre una de las características de alguien que está cometiendo una falta es que no lo va a aceptar. Si usted habla con un par de jóvenes que tal vez, perdón, están saliendo y ya la jovencita se comienza a ver diferente en su físico, si uno se sienta con ellos y les pregunta si han estado teniendo relaciones sexuales o si hay un embarazo, casi siempre al principio no lo van a admitir. Van a decir que no, que todo está bien, que todo sigue normal, hasta que después no lo pueden esconder más. Y esto mismo pasa con muchos creyentes en la iglesia. Por eso es que la falta de presencia del Señor es solamente un síntoma de pecado oculto. La falta de presencia del Señor son síntomas, son condiciones del alma, condiciones que reflejan que algo no está bien en nosotros. ¿Sí? El pecado es el que hace creer a la persona que el mal es algo bueno. Y basta pensar con experiencias de hombres que llegaron a ser engañados, como con el engaño que estamos hablando. Por ejemplo, cuando Balaam le pide al Señor ir a atender la petición del rey Balac y maldecir a Israel, él sabía que Dios no quería que él fuera, pero él insistió tanto que al final tomó su camino y no pudo ver en el camino que Dios se le estaba atravesando para impedir su paso y que no llegara a cometer semejante pecado, porque él se excusó tanto en lo que iba a hacer que aquello que al principio parecía ser malo terminó siendo bueno a sus ojos. Algunos creen que esa fue la misma experiencia que tuvo Judas cuando entregó al maestro. Ese día antes de que Jesús fuera a la cruz,
Hay muchos que sospechan que Judas en realidad tenía buenas intenciones, aunque tenía el corazón lleno de maldad. Algunos creen que Judas lo que quería era entregar a Jesús para que Jesús usara de sus poderes sobrenaturales, se pudiera defender, pudiera destruir al imperio romano y de esa manera él pudiera resurgir como el Mesías que ellos tanto habían anhelado. O sea, Judas quiso poner a Jesús entre la espada y la pared para que Jesús terminara defendiéndose a sí mismo. Algunos creen que cuando Judas no vio que Jesús lo haría, cuando vio que él fue llevado a la muerte, lo único que le quedó fue ir y suicidarse, quitarse la vida, porque el remordimiento era muy fuerte en su corazón. O sea que hay cosas que aparentemente las podemos hacer con una buena intención, pero que son producto de un corazón que ha sido contagiado y manchado por el pecado. En tales ejemplos podemos observar cómo es que una persona puede estar dispuesta a perder a Dios, a perder el cielo, a perder la comunión con Cristo y aún a perder su propia alma solamente por no querer alejarse de sus pecados. En este punto queremos establecer que el diablo engaña a los creyentes haciéndole pensar que algo atractivo y natural a lo mejor no es tan malo como parece. Eso fue lo que le pasó a Eva cuando fue tentada en el huerto del Edén. Dice que vio aquel fruto y lo vio hermoso, lo vio atractivo, y en su mente comenzó a formular esta idea. Si es tan atractivo y si se ve hermoso, ¿será que realmente Dios solamente nos quiso prohibir disfrutar esta fruta tan agradable? Y comenzó a creer la mentira de Satanás hasta que por fin se animó a estirar la mano, a tomar de aquel fruto y compartir con su esposo. En el Nuevo Testamento, Satanás aparece como un personaje con la capacidad de disfrazarse como un ángel de luz. Y así como él se puede disfrazar de manera personal, también él puede disfrazar el pecado para que parezca algo tal vez no muy malo, parezca algo insignificante y de esa manera nos pueda engañar. Pero quiero recordarles algo. Entre más atractivo sea el pecado, más peligroso resultará. El veneno más peligroso frecuentemente se encuentra entre las flores más bonitas. A menudo la ropa más costosa es usada para cubrir los cuerpos más indignos y el cuerpo más perfecto, la gente más presentable, a veces gente muy guapa, son personas que con esa belleza en su cuerpo exterior ocultan el alma más vil, el alma más sucia. Del mismo modo, los hombres más sofisticados y los títulos más elevados son usados para promover los vicios más horribles y los pecados más abominables. Es necesario que veamos al pecado tal y como Dios lo ve en el día del juicio. Aún los pecados que parecen más atractivos, aquellos que no parecen ser tan ofensivos, provocaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue ese tipo de pecado lo que hizo que Jesús fuera a la cruz. Porque cuando fue llevado a la cruz, quienes lo condenaron fueron la gente que aparentemente se portaba mejor, los religiosos de su época, los fariseos, aquellos conocedores de la palabra. Ellos fueron los responsables de que Jesús fuera enjuiciado y fuera llevado a la muerte. No fue la gente del vulgo, no fue la gente maldiciente, no fueron los criminales, la gente que se paraba en las esquinas para asaltar a otros, quienes llevaron a Jesús a la muerte. Fueron los religiosos que no pensaron que era gran cosa juzgar a alguien porque según ellos en su engaño estaban actuando con verdad, estaban actuando según lo que decía su ley y no se dieron cuenta que estaban llevando a la cruz al mismo Hijo de Dios, aquel que tenía el poder para vencer el poder del pecado. Satanás seduce a los creyentes comúnmente llevándoles a pensar que los pecados son simplemente algo pequeño. Pecaditos le llaman algunos. Pecados sin importancia, pecados que no tienen consecuencias trágicas en nuestras vidas y que de esa forma hacen que nos olvidemos que los pecados pequeños también desatan la ira de Dios. Esos pequeños pecados que algunos identifican inevitablemente conducirán a pecados mayores. No es que haya pecados pequeños y pecados mayores, pero algunos creen que hay pecados insignificantes. Pues esos pecados insignificantes para algunos poco a poco se convertirán en pecados mayores. Al principio hablábamos de David. Tal vez una mirada, dijo David, si solamente veo, no le voy a quitar nada ni voy a pecar. Tal vez después él dijo, si solamente conversamos,
Eso no tiene nada de malo. Y mucha gente se excusa con eso. Cuando son descubiertos por ahí texteando con alguien que no es su esposo o su esposa, y el esposo o la esposa los encuentra y se excusan, solamente estábamos texteando, no estábamos haciendo nada, no me fui con él o con ella a otro lugar. Pero esas cosas pequeñas van a ir incrementándose y convirtiéndose en cosas mayores. Frecuentemente hay un peligro mayor cuando pensamos que el pecado es más pequeño. Los pecados pequeños pueden influirnos por largos tiempos porque sentimos que no nos hacen daño. Como alguien que guarda el resentimiento en el corazón y no quiere perdonar la falta, puede llegar a decir, pero es que yo no le hago daño a esa persona, yo no peleo con ella o con él, yo no me desquito, no le reclamo, pero sabe que tiene una condición en el corazón que no quiere arreglar. Y estas son las cosas que alejan la presencia del Señor. Un hoyo pequeño en un barco permite el paso del agua y aunque sea pequeño ese hoyo, ese barco terminará hundiéndose. Y así es como el pecado puede afectarnos paulatinamente hasta arruinar nuestras vidas. Hablaba hace unos minutos o unos segundos acerca de lo que es el resentimiento, acerca de lo que es el odio. Y mucha gente se excusa para no superar esa condición por el simple hecho de decir, pero es que yo no estoy peleando, ya no le estoy reclamando, ya no le estoy amando, ni le estoy haciendo ninguna maldad. Pero el hecho de que pensemos que no es algo mayor, ese pecado de odio y de resentimiento nos va a afectar, nos va a amargar y nos va a quitar aquello que hoy podemos disfrutar, que es la presencia del Señor. Pensemos en Daniel y sus amigos, cómo pudieron haber pecado fácilmente. Daniel pudo haber dicho, me como la comida, total, es una comida nada más, oro por ella, la bendigo, que Dios la purifique, y el asunto está arreglado. ¿Por qué exponer mi vida por un plato de comida? Sus amigos pudieron haber dicho, nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, si nos postramos delante de la imagen, pues Dios va a entender que lo hacemos solamente por salvar nuestra vida, pero nosotros realmente no queremos adorar esa imagen. Esa fue la postura que ellos pudieron haber tomado. Pudieron haberse inclinado y mostrar reverencia a Nabucodonosor, adorar como todo el mundo lo estaba haciendo para no verse raros, pero sabían que aunque era algo muy pequeño para los ojos de otros, para ellos era algo muy grande. Pensemos en José. José cuando fue seducido por aquella mujer pudo haber dicho, si solamente platico con ella y le hago creer que también estoy interesado, con que no llegue a más, no voy a cometer el pecado. Pero José fue tan sabio, fue tan íntegro en su vida con Dios, que él prefirió salir huyendo, salir corriendo, aunque tuviera que salir semidesnudo. Él sabía que no podía exponerse porque un pecado pequeño, pequeño a los ojos de los hombres, puede llevar a un pecado mayor, aunque para Dios pecado todo es pecado. No hay rangos ni hay errores pequeños o mayores. Todo lo que es pecado puede afectarnos en nuestra relación con Dios. Para ir concluyendo, para ir aterrizando, Dios nunca se aleja de nosotros. Todos los que en esta mañana nos hemos despertado, no hay nada que pueda alterar la omnipresencia del Señor. Dios está en todo lugar, pero el pecado nos puede esconder de su presencia. Si hemos entrado en una temporada de presencia del Señor, debemos cuidarnos de aquello que es lo único que nos puede estorbar para disfrutar la dimensión de su presencia. David es el tipo de creyente que en esta ocasión no deseaba vivir. Él está sentado frente a Dios, él está en amargura, él está decepcionado de la vida. Y créanme, hay muchos Davids en este tiempo que están en la misma condición. Creyentes que no sienten el gozo de su salvación, que no sienten ese ánimo de poder seguir sirviendo al Señor. Creyentes que han caído en el pozo del pecado y no hayan cómo salir. Quieren volver a sentir la presencia del Señor, pero esa presencia no volverá a menos que ellos se arrepientan, comiencen a confesar sus pecados, comiencen a pedir restauración para que sus vidas puedan volver a ser levantadas y sacadas de ese fango de pecado. Los creyentes deben mantenerse alejados del pecado. Estoy resumiendo lo que les acabo de compartir. Los creyentes deben mantenerse alejados del pecado tanto como puedan. Segundo lugar, los creyentes deben recordar que el placer del pecado pronto se convierte en amargura. Tercer lugar, los creyentes deben recordar que el pecado les hará perder todo aquello que realmente es bueno. Y en cuarto lugar, los creyentes deben fijarse bien en la forma como el pecado los engaña, porque el pecado es el mayor engaño de todos los tiempos. Nunca estemos dispuestos a creer la mentira de que hay pecados pequeños y pecados mayores.
Nunca aceptemos esa propuesta del enemigo, que hay cosas que no nos van a afectar tanto y que por lo tanto, si no me afectan tanto, las puedo practicar. Todo lo que es pecado terminará siendo algo que nos aleje de la presencia del Señor. Yo quiero terminar hoy con una oración. Tenemos gran cantidad de personas que son de la iglesia, pero de pronto habrá alguien aquí que está en una condición como la que se encontraba David. Y note que tenemos las cámaras cerradas, ¿no? Nadie nos va a prejuiciar, nadie se va a fijar en cómo usted está orando, cómo reaccionó ante la palabra. Pero si usted está en una situación donde no ha logrado confesar su pecado al Señor, confiéselo. Esta es una mañana de restauración. Dios anhela que su presencia fluya a nosotros, que no haya nada que interrumpa. Él quiere estar con nosotros, pero el pecado nos estorba y hace que Dios se esconda de nosotros. Vamos ahora, Padre, presentamos, Señor, este grupo de intercesores, intercesoras, Señor, esta mañana. Yo he compartido tu palabra. Sé que tu palabra, Señor, nunca regresa vacía. Tal vez lo que les he compartido, todos lo sabemos y hemos escuchado de esto. Pero esta mañana tú nos llamas, Señor, a evaluar nuestro corazón. Nos llamas, Señor, a hacer un autoanálisis y ver si hay algo que nos está estorbando. Si hay una razón por la cual tu presencia, Señor, se ha ausentado de nuestras vidas. Si hay alguien ahí, oh Dios, ahí en su hogar, ahí donde están conectados, Señor, que puedan estar en la misma condición que estuvo el rey David, oro para que tú, Señor, traigas convicción de pecado, para que tú restaures, Señor, tú perdones, tú sanes, tú levantes, oh Dios, tú vuelvas el gozo de tu salvación. Tú hagas, Señor, que aquellos que se sienten en miseria, en decaimiento, puedan volver a disfrutar, Señor, el gozo de tu presencia. Oro, Señor, para que nunca permitamos que cosas sencillas, cosas aparentemente inofensivas nos alejen de tu presencia, Señor. Manténnos con integridad, manténnos, Señor, agarrados de ti y que nada nos pueda separar de tu amor. Gracias te damos, Señor, porque creemos que tú lo harás, que cada petición que hoy fue presentada delante de ti será contestada a su tiempo, Señor, porque tú eres poderoso. Lo creemos con todo nuestro corazón, Señor. Si hay alguien que no te conoce, Señor, que pueda hoy decidirse por ti, que pueda abrir el corazón a ti, que pueda, Señor, permitir que tu gracia lo inunde y pueda producir esos cambios que solo tú puedes hacer, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones a todos. Fue un placer compartir esta palabra. Espero que la puedan guardar en sus corazones y no dejarnos engañar. Amén. Yo estoy consciente de que les hablé a la gran mayoría de ustedes. Son personas que aman al Señor, pero David también amaba al Señor. Y fue algo pequeño lo que lo llevó a algo mayor. Y después vemos lo trágico, ¿no? De su situación, cuando logró ver los efectos negativos que el pecado produce en nosotros. Así es que bendiciones, hermana Eliana, le traigo el tiempo. Amén. Gracias, Pastor Abraham. Le bendecimos. Gracias por esa preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana. Verdaderamente es un tiempo para examinarnos. Es un tiempo en el cual estamos comenzando un año y en el cual hemos declarado el año de la presencia de Dios. Pero si hay algo dentro de nuestro corazón, este es el tiempo de que tenemos que sacarnos, irnos y buscar esa presencia, humillarnos, arrepentirnos. Y dice el Señor en su palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Es algo tan precioso, hermanos, porque Dios no ve como nosotros los seres humanos vemos. Dios, hermano, conoce su corazón, la intención de su corazón. Y si usted y yo nos arrepentimos del camino que estamos llevando, Él nos vuelve ese gozo de la salvación. Hay mucha gente allá afuera triste, hay mucha gente que no conoce o algunos que un día conocieron y se han alejado viviendo una miseria espiritual. ¿Por qué? Por culpa del pecado. Si nosotros hermanos hemos reconocido en esta mañana cuál es el motivo por el cual nosotros estamos pasando esa tristeza, ese dolor, es por el pecado, es tiempo de que nosotros tomemos acción. Hay cosas que Dios no las puede hacer, solamente las podemos hacer nosotros. Dios no nos va a obligar a que nos alejemos del mal camino que estamos llevando, de lo que nos aleja de su presencia. Nos corresponde a nosotros como iglesia, como hijos, y como decía nuestro pastor, si usted no conoce al Señor como su Salvador, este es el día de la salvación, ha llegado a su casa. El Señor
está tocando a su puerta. Y aquel que tenga esos oídos prestos para escuchar, abra esa puerta. El Señor cenará con usted. El Señor se sentará con usted en su casa como su amigo. Lo más precioso que vamos a tener esa presencia. Yo no sé cómo usted hace o cómo usted tiene su casa cuando alguien le dice, voy a llegar a tu casa. Yo creo que usted comienza a limpiar, ¿verdad? Usted comienza a sacar todo. Esa es la exhortación en esta mañana. Empecemos a sacar todo aquello que está contaminando, aquello que nos está alejando de la presencia de Dios. Le bendecimos. Gracias, Pastor Abraham, por esa preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana.